Yo era, aunque parezca mentira ahora, era muy tímida de chica y tenía muchas ideas, pero me costaba expresarlas. No podía polemizar hablando, pero podía polemizar escribiendo. Cuando terminé el colegio secundario, la escuela normal, yo tenía 16 años, y ahí me puse a buscar una revista literaria. Me parecían todas reaccionarias o aburridas, hasta que encontré el primer número del Grillo de Papel. Leí el editorial, se pronunciaban como revista de izquierda y al mismo tiempo decían que la literatura para nosotros no es un medio de vida, sino un modo de la vida. Yo dije, esta es mi revista. Entonces escribí una carta al Grillo de Papel, me llamó uno de los directores, un escritor totalmente desconocido, muy joven, que se llamaba Abelardo Castillo. Y bueno, ahí me propuso que fueran las reuniones de la revista y ahí realmente empecé a conocer escritores, empecé a escuchar a cuentistas notables como era el propio Abelardo Castillo, como era Umberto Costantini. Ahí se discutía sobre literatura, se discutía sobre ideología y a mí ese mundo me empezó a cautivar y sentí que ese era mi mundo y que lo que yo tenía para dar estaba en la escritura. Yo pienso en mi primer cuento, que se llama Los Juegos, que se publicó en el Grillo de Papel, sí, cuando yo tenía 17 años. Ahí había cierta angustia que tenía que ver con la infancia, todavía estaba muy cerca la infancia, y eso de que los grandes esperaran de mí ciertos comportamientos, que jugara con muñecas, etcétera. Cuando yo sentía que jugaba con la cabeza, mi obra narrativa empieza con la frase "a veces me da una risa". Esa es la primera frase del primer cuento que yo escribí. Tal vez uno escribe porque el mundo real le da cierta risa y también cierta angustia. En el último que escribí de este libro, un cuento inédito hasta ese momento, que se llama Giro en el aire, hay cierto miedo en una mujer de 75 años de ya no poder crear. Entonces, si pienso en esos dos cuentos, todo lo que escribí tiene que ver conmigo y con lo que me está pasando. Creo que uno nunca se saca de sus propias ficciones, así tome personajes en apariencia totalmente diferentes a uno. Hay ciertos cuentos que fueron, creo que fundamentales para mí en mi trayectoria. Uno justamente fue Los que vieron la zarza, lo escribí cuando tenía 20 años. Mientras lo estaba escribiendo, sentí que estaba escribiendo algo que estaba por encima de mis posibilidades. Justamente yo estaba escribiendo sobre un personaje que, es decir, quería hacer algo que estaba por encima de sus posibilidades. Es decir, hay ciertos cuentos que marcaron algo en lo personal. Seguramente el cuento que más repercusión debe tener acá y en todo el mundo mío es La fiesta ajena. No marcó un hito para mí, aunque tenga mucho peso para los lectores. Por eso lo que un escritor va reflexionando acerca de su obra pertenece a su historia personal. Yo creo que nadie le puede enseñar a escribir a otro. Si alguien no tiene talento y no tiene un mundo para expresar, vos le podrás decir todo lo que quieras y tal vez pueda escribir un cuento correcto, pero no va a pasar nunca de ahí. Creo que sí, un escritor aprende su oficio. La literatura es literatura y lo mejor que le puede pasar es que tenga capacidad de movilizar, que alguien que leyó una novela o un cuento no siga siendo del todo el mismo después de haberlo leído. Pero saber con qué propósito lo estás escribiendo o qué va a causar en el otro es una presunción sin ningún fundamento. Hubo dos premios a lo largo de mi vida que tuvieron una significación muy particular, por ahí tres. Uno fue la mención única que gané, el premio de Casa de las Américas de Cuba,
cuando con mi primer libro, antes de que se publicara mi primer libro, realmente, primero que era muy importante, tenía mucho peso para todos nosotros, el premio de Casa de las Américas, era mi primer libro y yo era muy joven. Me importó el premio municipal, que gané además con una novela que yo quiero mucho, que es Zona de Clivaje, y este premio de verdad que sí tiene significación y me puso muy contenta recibirlo.